que ya se han acercado para presentar sus exámenes, pues es un motivo de alegría ver cómo han respondido y están preocupados. No se preocupen, sino que ocupémonos de las cosas para que tengamos un buen término, todos caminemos bien y sobre todo lo tomemos como un gozo, mi hermano, no como una carga. Las cosas del Señor son ligeras, su carga es ligera. Amén. Entonces, en este nuevo esquema del Instituto Bíblico Radial, en que los exámenes, mi hermano, son exámenes de comprensión y de desarrollo de los temas, para que ponga usted lo que usted ha entendido. Se trata de que ahora sea su conocimiento el que usted va a ir plasmando en los exámenes, y yo sé que todos vamos a salir juntos bien, porque Dios es bueno, y si estuvo en su corazón, todos vamos a salir bien. Amén. Bien, amados, vamos a hacer un repaso de algunos módulos el día de hoy. El módulo 3, transmisión de la Biblia, en el que decíamos que la Biblia cumple varios principios. El principio de la unidad y la no contradicción. Esto es muy importante. La Biblia es una unidad temática desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en ninguno de esos 66 libros se contradice uno con otro, sino que se complementan. Por eso se puede decir que la Biblia se enseña sola. La Biblia tiene las respuestas en ella misma. Entonces es cuestión de ser un estudioso de la Biblia, y las dudas que nos vayan surgiendo las vamos a encontrar en respuesta por ella misma. Tiene un principio de continuidad, que significa que no manifiesta las diferentes épocas en que fue escrita, sino que prácticamente, como es un mismo hilo temático que tiene las escrituras, entonces uno en cualquier momento puede cambiar de libro y pareciera que continúa uno hablando del mismo tema con la continuidad de las ideas. Y la más importancia, que es la inerrancia. Quiere decir que la Biblia fue revelada por Dios, narrada por Dios a los siervos que escogió para que la redactaran a través del Espíritu Santo. Ese es el principio de inerrancia, y es al que nosotros estamos tratando de compartir con ustedes, y de esta manera saber que nuestra Biblia pues tiene este principio que le garantiza que Dios es el que reveló. Y la característica más importante de esa inerrancia es el carácter profético de la Biblia. Amén, amados. Y de esta manera nosotros podemos ver de que, amén, gloria a Dios, de que la Biblia en su... Vamos a hacer un pequeño ajuste, por favor. Amén. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Ahorita estamos haciendo un ajuste técnico. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén, 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 amén. Gloria al que vive, solo es uno. Bien, amados. Gloria al Señor.
Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Amén, 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 amén. Bien. Entonces estamos, pues en este momento, retomando, amén. Y así sabremos entonces en qué idioma se abrió la Biblia, de la siguiente porción del módulo 3. Bien, se habló en el paleohebreo, que es hebreo antiguo, el primer idioma que la nación de Israel conformó para sí mismo, como resultado de una mezcla de cananeo con egipcio y con el idioma que hablaban los pueblos donde estuvo la nación de Israel. Fue conformando un hebreo, y en el monte Sinaí, donde recibieron ya los libros, ahí ya fue escrito en el idioma que ellos ya habían conformado, y ahí apareció, ese es el hebreo antiguo, en el que escribió Moisés. Amén. Y después se redactarían, al hacer las copias, se actualizarían para llegar al hebreo ya perfectamente completo, pleno, rico en expresiones y todo, en el tiempo del rey David y de Salomón. Así estuvieron hasta que fueron deportados a Babilonia, donde fueron mezclados con ese pueblo, y ahí apareció el hebreo arameizado, que Esdras compuso para poder todos los libros de la Biblia tenerlos en un lenguaje que se comprendiera en ese periodo de los 400 años antes del Señor Jesús. En eso se escribirían los últimos libros, ¿verdad? Como el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, el libro de Malaquías, el libro de Ageo, ¿verdad? Ahora el Nuevo Testamento se escribe en griego, porque ya era el idioma universal que todos los pueblos hablaban. Ya había impuesto los griegos su idioma, y de esta manera ellos establecieron un sistema cultural, y en ese griego se escribió todo el Nuevo Testamento. Amén. Bien, ese griego, ya habíamos hablado, tiene 3 tipos de griego. Como ahora existe, mi hermano, nuestro español tiene varias formas. Si usted habla de alguna carrera, por ejemplo, la carrera de medicina, tiene un lenguaje muy particular. Todas las carreras técnicas tienen palabras que si usted escucha no las entiende, y eso se debe a que utilizan un lenguaje muy técnico, muy particular de ellos. De esa manera era el idioma hebreo, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, cómo se escriben los escritos que se envían a los juzgados por los abogados, usted prácticamente no le entiende mucho los términos que van usando y la forma como los usan, y así eran los diferentes griegos que habían. Y el griego ático era uno de los griegos usados para la literatura, y ese es el que usa Juan en el libro el apóstol Juan, y Pablo en el libro de los Efesios. Luego hay otro griego que se llama el griego ptolemaico, que era lo que usaban los asuntos jurídicos, y en ese griego escribe Pablo el libro de los Romanos. Y luego existe, como nosotros, el lenguaje común, el que usa todas las personas para comunicarse, y ese era el griego koiné, o el griego popular, y en ese se escribieron la mayor parte de todas las cartas restantes, ¿verdad?
Entonces, prácticamente ese griego común es el que predomina en el Nuevo Testamento, salvo libros muy específicos como son Romanos, Efesios y Revelaciones. Ahora bien, ¿por qué consideramos, después de saber los idiomas en los que se escribió, cómo consideramos que ha llegado a nosotros con exactitud la Biblia? Bien, eso fue gracias a la fidelidad del pueblo judío, de que estableció normas, sistemas de control y de supervisión de una copia a otra que les permitieran saber y detectar cuando se encontrara alguna falla. De esta manera se pudo garantizar por la escrupulosidad, por la observancia y por el temor del pueblo judío a, de alguna manera, aumentar o quitarle a la palabra de Dios. Y después los primeros cristianos del tiempo de Hechos de los Apóstoles, ellos también de una manera muy profusa, o sea, abundante, de una manera muy abundante, se empezaron a copiar los libros de todos los apóstoles. Y como era en un griego común, ese no tenía tanta dificultad el poder reproducir las copias. Y así se hizo, y por ese afán, ese deseo de conocer la palabra de Dios en las primeras congregaciones cristianas, permitió tener un suficiente número de copias para que ahora podamos cotejar cuál es el contenido constante y permanente de la palabra de Dios. Así, de esta manera, mis hermanos, se puede tener la constancia de que lo que nosotros tenemos ahora se corresponde con lo que fue escrito en su tiempo y en su oportunidad. Mucho, cuando la ciencia empezó a abundar, que fue en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Industrial y todos esos avances de los hombres científicos, que cosa curiosa, muchos de los científicos primeros eran cristianos todos, ¿verdad? Después la ciencia se fue enemistando con la religión, que no con la Biblia, con la religión, y en un enfoque equivocado de la ciencia arremetió contra la Biblia para tratar de demostrar que la Biblia no era realmente no era una copia fiel de los originales. Así empezaron. Después trataron de demostrar que no era la revelación de Dios, sino que habían sido un grupo de personas que se habían reunido con un mensaje, y cada una de las cosas que intentaron ellos demostrar se les vino abajo solamente con haber encontrado los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una serie de papiros que tienen escritos de antes de Cristo, del periodo de Cristo y después de Cristo, de tal manera que se pudo constatar para el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Isaías en esos rollos está prácticamente completo, y se pudo constatar de que era el que estaba escrito en las Biblias que circulaban en el siglo XVIII. Después se pudo constatar con algunas porciones de Biblia, las del Nuevo Testamento, y se encontró que también coincidían en cuanto al texto. De esta manera, pues, se fue demostrando que en cuanto a la Biblia, los manuscritos que se encontraban cada vez que eran mayores, certificaban la Biblia que teníamos en nuestro poder. De esta manera podemos llegar a saber con certeza que nuestra Biblia actual es la Biblia que se escribió en su tiempo. Los manuscritos que se fueron encontrando fueron manuscritos que eran, dependiendo del lugar donde que se generaron, donde se escribieron, fueron 3 centros fundamentales. Uno era Alejandría, que era la capital cultural del mundo en ese tiempo. Alejandría estaba en el norte de Egipto,
y ahí se escribieron todos un número muy grande porque toda esa zona fue invadida por el cristianismo y llegó la luz de la palabra con ellos y empezaron a escribir con un estilo muy particular que le llamaron el estilo alejandrino, ¿verdad? Y luego había otro centro muy fuerte que estaba en lo que era toda esa zona del Asia Menor, en la que era dominado por Constantinopla, y Turquía, bueno, en ese tiempo era Antioquía, era la que tenía toda la revelación del apóstol Juan, y tenía una escuela de doctrina muy segura, muy sólida, y también ellos empezaron a escribir sus textos, y esos textos se les conoció como textos bizantinos, porque el nombre anterior de Constantinopla era Bizancio. Después, en Roma, que es donde había empezado a tomar una difusión muy amplia, porque pues era la capital del Imperio Romano, también ahí se empezaron a escribir textos, y con el estilo de esa zona se llamó los textos occidentales. Entonces tenemos manuscritos con diferentes estilos, materiales, tipo de letra, pero no modificando el contenido del texto, ¿verdad? Después, para poder enseñar, se tomaron porciones de la Biblia para poder hacer, para enseñarle a los niños, para enseñarle a los jóvenes, para enseñarle a las mujeres. Se empezaron a usar textos bíblicos sobre temas particulares, y a eso le llamaron leccionarios, con los cuales les daban lecciones a las personas según su sexo, según su edad, y los leccionarios también se han encontrado en una cantidad muy grande, y esos manuscritos nos han servido también para cotejar y soportar el contenido de los textos bíblicos. Después, ya terminando el siglo IV, en el año 380, 390, Jerónimo escribió la primera Biblia en latín. De hecho, es la única Biblia escrita en latín. Jerónimo, que era un sacerdote católico, que fue secretario del obispo Dámaso de Roma, se fue a Jerusalén y allí empezó a investigar a través de los libros antiguos para poder escribir lo mejor posible en latín, que ya empezaba a tomar el dominio como lengua sagrada de la Iglesia Católica y Apostólica. Y él escribió la primera y se le llamó Vulgata, porque era el latín que se usaba en ese tiempo, y Vulgata quiere decir la traducción aceptada, ¿verdad? Y a partir de ese momento la Iglesia Católica Apostólica hizo suya esa traducción, que es la que hasta ahora reconoce como la versión única y oficial de su ritual. De esa manera, al traducir la Vulgata al latín, inmediatamente la adoptaron todos los monasterios, todo lo que estaba alrededor del catolicismo, y se empezaron a hacer muchísimas copias. Esas son las que llegaban a las iglesias católicas, esas eran las que se permitían leer nada más para los que sabían leer. Tenía que aprenderse latín para poder leer esa Biblia, y bajo autorización de los obispos se podía leer nada más. No era de que usted adquiría o conseguía una Biblia en latín, la Vulgata, y usted podía leerla, no. Primero tenía usted que pedir permiso para adquirirla, después ir con el obispo que le permitiera a usted leerla, y el obispo le enviaba un sacerdote para que le explicara el contenido. De esta manera, pues, quedó solamente, y se empezó a desaparecer todos los otros textos, ¿verdad? De tal manera que la Biblia quedó secuestrada
durante casi 1000 años, y solamente lo podían leer los que sabían leer, los que sabían latín y los que tenían permiso obispal, lo cual hizo que la mayor parte del pueblo desconociera totalmente la palabra, nada más lo que oía y lo que le decían. Y ahí es donde vino el tiempo de la oscuridad espiritual. Precisamente cuando se secuestró la palabra de Dios, la oscuridad vino sobre el mundo y se conoce precisamente como la época de las tinieblas. Así se le conoce hasta en los libros históricos, ¿verdad? La época de las tinieblas. Después, en el año 1430 y tantos, Gutenberg desarrolló una técnica de impresión de libros en forma industrial, y de esa manera logró imprimir, ya no copiar a mano, sino por medio de maquinaria, empezar a imprimir textos. Y eso se le llamó la imprenta de tipos móviles, y así logró imprimir en un tiraje 5000 Biblias completas. Claro, fue copias de la Vulgata, que era la única que era permitida conocer en ese tiempo, pero fueron 5000. Sin embargo, fue verdaderamente la mano de Dios a través de él, por varias razones. Primero, porque tirar 5000 Biblias en latín, no había tanta gente, mi hermano, que conociera de ese idioma. Segundo, no había mucho interés por conocer la Biblia verdaderamente. Los intereses eran otros, eran de dominio de los países, de conquistas de unos a otros, de establecer los reinados de toda Europa que se había desintegrado, y no había tanta preocupación realmente en conocer la Biblia, de tal manera que él fracasó en su intento, fracasó económicamente, pero sacó la antorcha de la palabra, y entonces corrió por muchos países, hasta aún América llegaron porciones de latín, posteriormente después de la conquista, y ese libro sirvió para que Casiodoro de Reina pudiera traducir su Biblia, la Biblia del oso, que así le llamaron, ¿verdad? Fue gracias a que le llegó a ellos la Vulgata y tomó como base para poder traducir. Después se hizo de otros manuscritos griegos, y así tenemos nosotros el inicio de la Reina Valera. De esta manera, pues, tenemos nosotros que hay tantas copias, tanto soporte, que lo hace a la Biblia como el libro en toda la historia de la humanidad que está más certificado, que tiene más copias o porciones de él, de tal manera que puede decirse con toda claridad que la Biblia que se escribió, tanto en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, como la Biblia del Nuevo Testamento, uniendo las dos, amén, tenemos la Biblia que hoy nosotros tenemos, ese tesoro lo tenemos en nuestras manos. Unas personas muy importantes para que esto sucediera fueron los copistas, personas que se dedicaban a realizar copias, no solamente de la Biblia, se dedicaban a realizar copias o escribir documentos, era su trabajo. Esos eran los escribas modernos. Estos copistas tenían un entrenamiento muy particular, tenían que tener destrezas especiales, tenían que tener una vista muy buena y sobre todo una paciencia a toda prueba que les permitiera hacer uso de preparar los materiales, elaborar la tinta, luego conservar los documentos, luego ir uniendo unos con otros, en fin, se necesitaba una forma de ser muy particular, y los copistas fueron muy importantes. De los materiales
que usaban los copistas, hasta ahora conservamos sus nombres. El pequeño mueble donde ellos depositaban sus cosas se llamaba scriptorium, del cual hoy todavía conservamos el nombre de escritorio. La pluma con la que ellos escribían, que generalmente era pluma de ganso, ahora todavía cuando escribimos no importa, pásame la pluma, préstame tu pluma, ¿verdad? Todavía usamos ese término. Y también la tinta que ellos usaban en ese tiempo era preparada especialmente por ellos, era usada hollín de los hornos, mezclada con una goma, generalmente goma arábiga, lo hacían una mezcla conocida por ellos, diluida, y a veces les agregaban algún mineral para darle color, pero generalmente eran de color negra la tinta que usaban. De esta manera, también la unión de una con otro texto, hojas, ya sabes que utilizaban el pergamino, hojas de piel, le llamaban cuaterno, con T, ahora le llamamos nosotros cuaderno, y eran unidas una con otra a través de pequeñas cintas de cuero, que ahora es la espiral de plástico o de metal que tienen nuestros cuadernos. De tal manera que la técnica que ellos desarrollaron desde esas fechas todavía es la que se usa, nada más que de manera industrial. Bien, ¿qué materiales se usaron para tener textos bíblicos que puedan servir como testigos de que la Biblia realmente es el texto que usamos? Así fue como se escribió. Bueno, se usó la piedra. Han encontrado porciones, por ejemplo, la piedra moabita es un testigo muy importante. Aparece el nombre sagrado de Dios en esta piedra moabita, y una porción del texto de Segunda de Reyes 3, del 4 al 27. Y ahí está grabada en esta piedra. Se han encontrado otras porciones pequeñas en donde aparece el nombre de Dios, otros se han encontrado donde aparece el nombre del rey David, ¿verdad? En donde aparece el nombre de Salomón, pequeños pedazos, fragmentos de piedra. Claro, tienen un texto, pero lo importante de ese texto es que se menciona a David, lo cual mucho tiempo se estuvo tratando de negar la existencia de David, de que era un mítico rey que había existido en Israel y que le estaban asignando realmente cualidades que no tenía. Salomón se preservó un poquito más porque a Salomón lo adoptan los musulmanes y en sus escritos lo consignan, y ya del siglo VII en adelante, pues ya el nombre de Salomón aparece en el Corán. Pero a David lo habían negado, y de esta manera aparecieron piedras donde su nombre está escrito, ¿verdad? También nos aparece en Éxodo 31:18 y Deuteronomio 10:1 instrucciones de nuestro Dios eterno, y diciéndole a Moisés, una, que labre 2 piedras para que ahí se inscriba los mandamientos, ¿verdad? Y así lo hace, y entonces es una constancia bíblica de que se usaba este material. También se le da una instrucción en Deuteronomio 27:2 a Josué sobre el uso de grandes piedras encaladas y escribiendo toda la ley. ¿Para qué? Para que todo aquel que cruzara el Jordán viera la ley que regía en el territorio de Israel. Así tenemos pues ya el uso de la piedra, luego el uso de la arcilla, que es profusamente usado por los mesopotámicos, por los sumerios, a través de la escritura que ellos desarrollaron, su escritura de ellos, que es la escritura cuneiforme,
que utilizaban tablillas de arcilla y a través de unos, podríamos decir, unos instrumentos que tenían formas en sus puntas, servían para su escritura. Se ha encontrado en uno de los últimos lugares que se encontró una biblioteca completa de esos tiempos, permitió encontrar en esas tablillas nombres de reyes y de personajes que aparecen en la Biblia. De esta manera aparece Sennacherib, aparece Sargón, aparece Asnapar de Esdras 4:10 y aparece Nabucodonosor y Belsasar, de tal manera que también eso sirvió como constancia de que los nombres que fueron usados por la Biblia existieron. También se escribieron textos bíblicos en metal para usos muy particulares. Para el uso del sumo sacerdote se hizo la tiara que decía Santidad a Jehová. Y después algunos judíos que estuvieron en Babilonia y que fueron influenciados de alguna manera por los sistemas de talismanes babilónicos que a través de impresiones de símbolos en los metales les servían a ellos como protección, también se desarrollaron unos sistemas muy especiales como una laminilla de metal enrollada que después se metía en unas bolsitas de cuero y se colgaban en los cuellos, y ahí se han encontrado varios de estos también con textos bíblicos grabados sobre metal. Uno de los materiales más importantes que han servido para constatar textos bíblicos, mi hermano, son pedacería de cerámica sobre la cual se escribieron textos, tal vez producto de pláticas comunes o de aprovechar esos materiales, ya que eran muy escasos los materiales para escribir, y a esas se les conoce como fragmentos de cerámica, pedazos de cerámica, o el nombre técnico que tienen es el nombre de ostracas. Es un nombre raro, pero ostraca quiere decir pedazo de cerámica, ¿verdad? Bien, ahí en uno de ellos, de los miles que tienen los museos, esa gente funciona como detectives que van buscando y han encontrado el nombre de uno de los reyes de Israel, el nombre de Peca, y en otros han aparecido el nombre sagrado de Dios. Amén. El que no pronunciaban los israelitas, pero que sí lo escribían en ocasiones. Y luego tenemos el papiro, que fue el más abundante. Es tan abundante los fragmentos que se tienen de papiro que se inventó una ciencia para estudiarlos, desde su conservación, su fabricación, la tinta con que fueron escritos, la forma como fueron conservados, y resulta que de ahí resultó la ciencia de la papirología, ¿verdad? De tal manera que hay una ciencia con técnicas, con formas muy particulares de investigación para saber si un papiro es falso o verdaderamente es genuino, lo cual le ha dado seguridad a los fragmentos que se tienen, puesto que los que han sido declarados falsos han sido separados y únicamente se han conservado los que se han reconocido que son genuinos. Y después vendría el pergamino, que no es más que volver a usar la técnica que tenía el pueblo de Israel, el uso de pieles de animales para escribir sobre ellos. Ese es el pergamino, puede ser piel de una liebre, de conejo, de cervatillo, tiene que ser pieles de animales jóvenes para que se les pudiera tratar y pudieran enrollarse y transportarse, y sobre ellos también
se desarrolló una técnica para escribir sobre ellos. Era todo lo que los israelitas escribían referente al texto sagrado, a sus libros sagrados, eran escritos sobre pieles de animales. Cuando esto empezó a ser común en toda la zona del sur de Europa, entonces se desarrollaron varias técnicas y el uso fue muy abundante hasta que se descubrió el papel. Lo único que se utilizó, la mayor parte de las Biblias antiguas fueron escritas en pergamino y algunas porciones en papiro. De esta manera tenemos todos los materiales. El pueblo cristiano de los primeros años usó todas las técnicas que existían en ese tiempo para poder transmitir el conocimiento de los libros escritos por los apóstoles. Y así, de esa manera, mis hermanos, llegamos a tener la unión de varias hojas, ¿verdad? Se empezó a estandarizar el tamaño de las hojas y uniéndose varias hojas se formaron los códices, ¿verdad? Al principio eran muy largos porque se unía una con otra, de tal manera, mi hermano, que por ejemplo se calcula, bueno, no se calcula, sino lo han medido, que el libro de Mateo, por ejemplo, Mateo o Hechos de los Apóstoles, para poder tener ese códice, tenía una altura aproximadamente de 25 centímetros, 30, y de largo, mi hermano, llegaba a tener hasta 10 metros. Así que te imaginas tú cargar un rollo de material de 10 metros de largo para un solo libro. Dicen que el más largo de ellos se considera que es el libro de Isaías, que es el que es más largo, ya no digamos Salmos, por supuesto, pero el libro de Isaías llegaba a tener una longitud verdaderamente considerable, que casi llegaba o pasaba de los 20 metros. Así que con eso nos da idea de cuando Pablo le dice a Timoteo, venme a buscar, y cuando vengas me traes mis papiros, ¿verdad? Me traes mis rollos. Ya veríamos la carga que traía Timoteo para Pablo. Si usted ahora en este tiempo, haciendo una comparación, quisiéramos tener toda la Biblia, prácticamente tendría usted que llenar la góndola de una camioneta. Tendría usted que tener una camioneta Picot y ahí meter todos los rollos para tener una Biblia de aquel tiempo, ¿verdad? Tantos rollos para los 66 libros de la Biblia. Ahora los tenemos en la mano, en la palma de la mano caben. Hay unas versiones, por ejemplo, la versión de los Gedeones, hay una versión de una muy pequeña que cabe en la palma de su mano. Así ha avanzado y así se ha aprovechado. Bien, todo esto nos permitió dar un antecedente de lo que hemos estado viendo, y vamos ahora a empezar con esto refrescándonos la memoria. Vamos a poder empezar ahora con el tema del día de viernes, y el tema es cómo se llegó a conformar la lista de los libros que constituyen tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que algunos libros sí se aceptaron y otros libros se rechazaron? ¿Cuál fue la razón? ¿En qué se fundamentaron? ¿Y quiénes fueron los que escogieron los textos que deberían de ser válidos?
Obviamente para nosotros los creyentes sabemos que atrás de todo esto está el Espíritu Santo. Eso para nosotros no se nos debe de olvidar, porque entonces vamos a caer en una mentalidad humanista que puede ser fácilmente modificable. Atrás estuvo el Espíritu Santo. Ahora vamos a saber cómo obró el Espíritu Santo para que se pudiera ahora tener esos 66 libros en las Biblias protestantes y por qué tienen 78 libros las Biblias católicas, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy. Bien, entonces hacemos una pequeña pausa para que entremos a esta nueva materia. Tomen papel y lápiz y vamos a anotar. Primero, antes no se conocía como Antiguo y Nuevo Testamento. Es más, todavía el pueblo de Israel no usa el término Antiguo Testamento. Ellos usan el pacto, la palabra pacto, y esa palabra pacto es la traducción correcta tanto de la palabra usada en el hebreo como la palabra usada en el griego. La palabra usada en el griego es diateque, es su traducción más correcta, es pacto. Y realmente, si usted abriera su Biblia y usted leyera Antiguo Pacto o Primer Pacto, usted sabría que es el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con Israel. Si usted abre su Biblia y empezara, en lugar de decir Nuevo Testamento, dijera Nuevo Pacto, entonces sabríamos inmediatamente que se trata del pacto que hizo el Padre con el Hijo para salvar a la humanidad, ¿verdad? Nos daría otra connotación de nuestra mente. Primero, porque en el Antiguo Testamento nadie murió para haber testado, porque testamento es la herencia, las instrucciones que deja alguien que fallece para que después de su muerte sea llevado a cabo o sea repartida la herencia. Eso es lo que significa testamento. Y prácticamente usaron ese término considerando que por la muerte del Señor Jesús nos había dejado un testamento que era el Evangelio. Sin embargo, el nombre correcto para empezar es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y esto nos da con una claridad tremenda, porque nos permite entender que un pacto fue con el pueblo de Israel y otro pacto es con la iglesia. Y con esa concepción en nuestra mente, con esa forma de pensar o de entenderla, veríamos que es diferente las promesas al pueblo de Israel y diferentes son las promesas de la iglesia. Por eso el libro de Hebreos dice, y Él es el mediador de un nuevo pacto, con mejores promesas. Amén. Entonces sería mucho más sencillo empezar a entender. Y uno diría, voy a leer el nuevo pacto del Padre con el Hijo y que me dejó a mí como herencia. Amén. Bien, esto es de entrada para conocer, ahora sí, Antiguo Pacto. Vamos a estar usando ese término, Antiguo Pacto. ¿Cómo se formó los 39 libros que tiene el Antiguo Pacto? 39 en la Biblia protestante, ¿verdad? Y 51 libros en la Biblia católica. Vamos a ver por qué, cómo se formaron, cuál es el número correcto, por qué esta diferencia de números, ¿verdad? Porque la diferencia está en el Antiguo Pacto, mi hermano. En el Nuevo Pacto
coincide la Iglesia Católica con las traducciones protestantes evangélicas. Ahí no hay ninguna variación, no aparece ningún libro que no haya sido aceptado. Es en el Antiguo Pacto en donde metieron mano, y ahí realmente los únicos que tenían o tienen todavía la palabra, pues es el pueblo de Israel, porque era la Biblia que ellos tenían. Bien, sabemos que desde la reconstrucción de los muros y del templo de Jerusalén, después de la salida de Babilonia, Esdras recopiló toda la escritura que existía. Ahí se hizo una revisión sacerdotal muy amplia, y a través de ese grupo, Esdras prácticamente estableció el canon. O sea, canon quiere decir regla, la norma de los que iban a formar los libros sagrados del pueblo de Israel. Después ya nada más se agregarían los libros que se escribieron posteriormente a ese periodo de Esdras, como hemos platicado, ¿verdad? Entonces ya nada más se agregaría Daniel, se agregaría Ezequiel, se agregaría Malaquías, se agregaría Zacarías, se agregaría Ageo, ¿verdad? Pero ya prácticamente todas las anteriores, que era lo más difícil, el trabajo lo hizo Esdras. Y ese canon, o sea, esa regla, esa norma que habían cumplido los libros, que es a los que se refiere precisamente mi hermano cuando usted lea Mateo, cuando usted lea Marcos, cuando se habla de las Escrituras, se está hablando de los libros del Antiguo Testamento. Amén. En el año 90, ahora vamos a ver cómo se formalizó este número de 39 libros. En el año 90 después de Cristo, usted sabe que en el año 70 fue destruida Jerusalén. El general Tito logró conquistar Jerusalén después de varios años de asedio y destruyó prácticamente la ciudad y destruyó el templo y casi quedó arrasado todo Jerusalén. Entonces salieron todos los rabinos que en ese tiempo estaban, el grupo de los fariseos prácticamente empieza a desaparecer, los fariseos se empiezan a convertir en los rabinos y se reúnen 20 años después en un lugar que se llamó Yamnia, Y-A-M-N-I-A, Yamnia, ¿verdad? Donde ahí se reunieron un número muy grande de rabinos, y como ya no tenían su ciudad, ellos tenían que dejar establecido cuáles libros se iban a conservar. Y de esa manera fueron 39 los libros que ellos aprobaron. Se llama el Concilio de Yamnia, donde los rabinos se reunieron y determinaron cuáles libros tenían que preservar, porque ahora ya no vivían en Jerusalén, ya prácticamente había sido arrasada toda Judea, ellos habían sido echados fuera alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Habían huido muchos para muchas partes, se habían ido para Alejandría, se habían ido para Antioquía, se habían ido para muchas partes, y entonces necesitaban ellos llevarse la lista y obviamente una colección de los libros que ellos iban a seguir conservando. ¿Para qué? Para que la fe judía fuera uniforme en cualquier parte del mundo donde fueran. De esta manera se canonizaron los 39 libros que juntos el pueblo israelita le llama Tanaj, ¿verdad? Ellos no le llaman Biblia, ellos le llaman su Tanaj, que es la colección de sus libros sagrados, ¿verdad? Después, ya Alejandría se convirtió en una de las ciudades donde más judíos se asentaron,
y hicieron otra revisión. Tú recordarás que en Alejandría estuvo esa biblioteca que después sería destruida, pero por la influencia griega se tomó a la Septuaginta también como referencia. Y entonces sucedió que además de los 190, en el año 190, que además de los libros, de los 39 libros sagrados, no agregaron como libros sagrados, sino que le dieron entrada como libros de lectura, como libros de estudio, como libros de referencia a los libros que se llamarían después los libros apócrifos y que ahora la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos, ¿verdad? O sea, los segundos libros canónicos. Esto sucedió por lo siguiente, especialmente porque el Tanaj judío termina con el libro de Malaquías. Malaquías es 400 años antes de Cristo y no había ningún libro que tuviera parte de la historia del pueblo judío del año 400 a la llegada del Señor Jesús, en donde ya se empezaron a escribir pues los evangelios. Entonces, en los libros apócrifos o deuterocanónicos existían 3 libros que se llamaban el libro de los Macabeos. Los Macabeos eran una familia que sirvió para independizar un tiempo del año 160 antes de Cristo al año 60 antes de Cristo, en la que fue anexado Palestina como parte del Imperio Romano. En ese tiempo los macabeos reinaron y los libros, dentro de los libros apócrifos estaban estos 3. Entonces los libros de Alejandría consideraron que era prudente conservar estos libros históricos no considerados como revelación de Dios, porque ellos sabían que eran libros escritos por hombres, pero los conservaron para que ese periodo de historia de ellos no quedara vacío. Y esa es una de las razones por las cuales permanecieron como un anexo, como una referencia, como si nosotros quisiéramos abundar, pero no era obligatorio observar ni formaban principios de doctrina dentro de los israelitas. Bien, así es como, mi hermano, debido a la Septuaginta y a este contenido histórico de esta porción de libros apócrifos que se conservaron por los rabinos alejandrinos, los demás lo han rechazado todo el tiempo. Jamás verás tú en la lista del Tanaj que aparezcan, mi hermano, los libros apócrifos como reconocidos como parte de su literatura sagrada. Bien, con esto vamos nosotros entendiendo el número de los libros. Entonces, pastor, ¿cuál es el número real de libros aceptados por el pueblo de Israel? 39 libros que fueron acordados en el concilio de Yamnia y que estos han permanecido en la cultura de los hebreos. Ahora bien, ¿cómo se conforman estos 39 libros? Bueno, usted tiene un Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, nada más le voy a decir cómo ellos, ¿verdad? Es importante saber porque de ahí viene. Nosotros lo tomamos de ellos, lo tomamos nosotros, entonces es importante saber cómo ellos lo tienen considerado. Y ellos lo dividen en 3 porciones. Todo el Tanaj lo dividen en 3 porciones. La primera porción le llaman ellos la Torá o
comúnmente conocido como la ley. Y esto corresponde a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto corresponde a Génesis, a Éxodo, a Levíticos, a Números y a Deuteronomio. En estos 5 libros están los 613 preceptos que guarda el pueblo israelita. La ley del pueblo israelita son 613 preceptos, ¿de acuerdo? Y los encuentras en los 5 libros, alrededor de los 5 libros, ¿verdad? No está hecho por grupos, y de ahí ellos lo sacaron y formaron los 613 preceptos de la Torá o de la ley. El segundo grupo lo forman los profetas. Si usted compra una Biblia judía, usted así los va a encontrar. Va a encontrar los primeros 5 libros y luego va usted a encontrar a los profetas. Y a los profetas los dividen en dos porciones. Los profetas anteriores, así le llaman. ¿Anteriores a qué? A la separación del reino en 2 partes. O sea, a los profetas antes de Roboán, ¿verdad? Salomón conservó el reino todavía. Más bien Dios le permitió la gracia a Salomón de conservar un reino unido. Posteriormente, con su hijo, se separó el reino del norte y el reino del sur. Y ahí es donde se le conoce a los libros anteriores como libro de profetas. Te vas a sorprender. ¿En qué libros están en esa colección de los profetas anteriores? Está Josué, está el libro de Jueces, está el 1 y 2 de Samuel y el 1 y 2 de Reyes. Hasta ahí está la relación de los profetas anteriores a la separación de Israel en 2 reinos, ¿verdad? Después hay los profetas posteriores. Los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. ¿Quiénes son los profetas menores? Son Jonás, Nahum, Oseas, Habacuc, ¿verdad? Todos los pequeños profetas que están al final, en nuestra Biblia está al final. Ellos la tienen en el segundo grupo de los profetas, ¿verdad? Te vas a ir sorprendiendo cómo ellos dividen sus libros. Y luego viene un tercer grupo, y este tercer grupo lo llaman como los libros agiógrafos, los escritos agiógrafos, ¿verdad? Este es un término general que viene muy relacionado con los libros que son de poéticos, de sabiduría, ¿verdad? Ya vas a entender que entonces en ese tercer grupo está el libro de los Salmos, está Proverbios, está el libro de Job, está el libro de Cantares, está el libro de Lamentaciones, está el libro de Eclesiastés y, sorpréndete, el libro de Daniel. El libro de Daniel lo consideran dentro del grupo de los agiógrafos, no lo consideran dentro del grupo de los profetas posteriores. ¿Por qué? Porque hay otra división, que es el éxodo del pueblo de Israel a Babilonia. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos que ellos tienen diferente forma ordenado los libros como nosotros lo tenemos. Pero el número es el mismo. Lo que cambia es el orden. ¿De acuerdo? Y en esta parte de los agiógrafos o de los escritos está los libros históricos de Ruth,
de Esther, de Esdras, de Nehemías y primero y segundo de Crónicas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, repito, la Torá, que son los primeros 5 libros que todos conocemos, luego vienen los profetas anteriores a la separación del reino del norte y del sur, y los posteriores a esta separación. Luego viene el tercer grupo, que viene el grupo de los hagiógrafos, donde están los escritos, que son los libros de sabiduría, de conocimiento, de mensaje, y los libros de contenido histórico. Y así es como tú encontrarás un Tanaj judío. Así está escrito. ¿De acuerdo? Bien, así estos 39 libros que fueron acordados por los rabinos judíos son los que aceptó Martín Lutero cuando él escribió la Biblia traducida al alemán. Y desde entonces toda Biblia protestante evangélica contiene estos 39 libros que los rabinos judíos acordaron y canonizaron. Ahí no entró ninguna otra mano que ellos, porque son libros que les corresponden a la religión de ellos. Y creemos que es la manera más correcta de ver estas cosas. Ahora bien, vamos a ver entonces, ¿por qué son diferentes? Si yo tomo una Biblia católica, ¿por qué me aparecen 12 libros que no me aparecen en mi Biblia protestante evangélica? Bueno, esto se debió a la Septuaginta, se debió a la Vulgata Latina y se debe ahora al Concilio Vaticano II. ¿Sí? Ya había el Concilio de Trento, estamos hablando del Concilio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿verdad? Ya esa es decisión de hombres, a través de reuniones de hombres. El Concilio de Trento, en el año de 1540 aproximadamente, y un poco más, ellos ya habían acordado que los libros apócrifos deberían de permanecer dentro de cualquier Biblia que se elaborara, que fuera católica, por supuesto. Y en el Concilio Vaticano II volvieron a reforzar la decisión de que estos libros formaban parte de la Biblia católica. De tal manera que entonces, debido pues a la Septuaginta, que consideró estos libros, aunque primero los consideró como referencia y como estudio, después en la Vulgata de Jerónimo ya quedaron inscritos y establecidos, y luego los 2 concilios que te mencioné, de tal manera que ya no se pueden quitar de la Biblia católica, apostólica y romana. Nunca han aparecido en la lista de las Biblias protestante evangélicas. ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son esos libros que nos han hecho diferencia? Bien, tenemos el libro, mi hermano, de Tobías, el libro de Judith, el libro de los Macabeos, primera, segunda y tercer libro de los Macabeos. En algunas porciones aparece hasta el 4.º libro de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico o Sirach, también le llaman el libro Sirach o eclesiástico, el de Baruch, el de Bel y el dragón, o conocido también como Daniel 3, ¿verdad? También, mi hermano, nos permiten de esta manera, pues, ser libros que nosotros no los conocemos, que son libros que además, mi hermano, se ve que el lenguaje en el que están escritos es muy diferente al lenguaje de los demás libros de la Biblia. Luego se ve que chocan con la Biblia, con los demás libros de la Biblia. Tanto es así, te voy a tener como referencia que el libro de Tobías, en varios capítulos, manejan hasta una fórmula
de encantamiento y una fórmula de hechicería y brujería, mi hermano, en contra de un demonio que atormentaba la vida de la esposa del hijo de Tobías. De tal manera que un libro que hable de hechicerías, que dé fórmulas de hechicero, mi hermano, pues obviamente no puede estar, no tiene nada que hacer en el libro sagrado. Este es el libro que más choca en ese sentido. Macabeos es un libro histórico, mi hermano, un libro de relatos de eventos históricos que son imprecisos. Inclusive se ha demostrado históricamente que muchos de los acontecimientos que ahí aparecen realmente fueron alterados, de tal manera que el primer libro de Macabeos es el más claro, el que se conserva en pureza y certeza, pero el segundo y tercero se ha descubierto que fueron modificados con intenciones muy particulares. El libro de Bel y el dragón, mi hermano, habla de la lucha de Daniel contra un dragón que estaba en Babilonia y que ahí lo guardaban, y que él llegó y lo destruyó al dragón, que era una serpiente grande. Ciertamente ese rito lo hacían, eso es cierto. Eso después se trasladó mucho tiempo después a la ciudad de Pérgamo, y en una de los templos que ellos levantaron a su dios, al dios también de Esculapio, que era una serpiente gigante, mi hermano, que la tenían en un gran foso donde la alimentaban y todo. Era un rito satánico para ciertos rituales. Hay ese fundamento, pero realmente Daniel nunca se metió a ese foso, se metió al foso de los leones. Entonces son libros que hablan de fábulas, hablan de encuentros con demonios. Solo hay un libro que es, podríamos decir, sorprendente, que es el libro de Baruch. El libro de Baruch tiene el capítulo más tremendo en contra de la idolatría. Si un católico leyera el libro de Baruch, se sorprendería de lo que dice. Habla de una manera verdaderamente clara, concisa, precisa de lo que es la idolatría, lo que es la adoración de imágenes. Y cosa curiosa, aparece en la Biblia católica, pero la mayoría de seguro no ha leído a Baruch. Si no, se sorprenderían que en su misma Biblia tienen ellos una advertencia muy grande sobre la idolatría. De esta manera, estos 12 libros que no tenemos nosotros son la diferencia. Y la razón por la que te estoy explicando, por eso es que se considera como libro, como literatura, los Macabeos como libros históricos para llenar el hueco de Malaquías a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Judith, por ejemplo, es un libro que está demostrado que es una fábula, es una historia que nunca existió. Judith es una mujer judía que se casa con un rey pagano, y cuando sale a la guerra contra el pueblo de Israel, ella le corta la cabeza al rey. Eso nunca existió ni es reconocido por el pueblo de Israel que tal acontecimiento haya sucedido. Es un invento total el libro de Judith. Bien, por estas características no aparecen ni las consideramos como libros, ni realmente ni como libros aptos que puedan aumentar algo que esté en la Biblia. La Biblia realmente tiene los libros de sabiduría más abundantes. Ahora ya tenemos pues el porqué, la diferencia en número de libros. Repito, el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, son 39 libros acordados por los rabinos en el concilio de Yamnia, en la que ellos determinaron cuáles eran sus libros sagrados. Mismos que las Biblias protestantes evangélicas han conservado hasta ahora esa relación. La diferencia entonces con las Biblias católicas es que se han agregado estos 12 libros cuyo origen desde el principio ha sido totalmente negado y no aceptado por el pueblo de Israel.
Sin embargo, la Iglesia Católica los conservó y los conserva. Entonces, entre la Biblia de Antiguo Pacto y la nuestra, existen 12 libros diferentes. Más bien, hay un agregado. Anteriormente, terminaba el Antiguo Pacto que todos conocemos y había en medio de las Biblias católicas una especie de transición entre el Antiguo y el Nuevo, pero como un apartado, y en ese apartado estaban los 12 libros. Actualmente los han mezclado entre todos los libros del Antiguo Testamento para disimular los libros que son deuterocanónicos y que son apócrifos, de tal manera que solamente la gente que sabe cuáles son los libros apócrifos se va a dar cuenta. De lo contrario, lo va a leer como si fuera un libro sagrado de los judíos. ¿Me entiendes? Obviamente ahí hay un dolo en el que se trata de engañar, porque ellos nunca han sido considerados en el canon judío como libros sagrados. Bien, con esto cierro la porción del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir a la porción del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que sabemos en el Nuevo Testamento? Porque tú habrás escuchado, y aquí tal vez me tarde un poquito más, habrás escuchado de que el Evangelio de Judas, el Evangelio de la infancia de Jesús, el Evangelio de Andrés, el Evangelio de Bernabé, ¿verdad? Muchos evangelios salieron por ahí de que no habían sido tomados en cuenta. Amén. Bien, pues sucede lo siguiente. Permítame tantito. Bien, amados, ahí hicimos una pequeñita interrupción, vinieron a visitarnos 4 discípulos del Instituto Bíblico Radial. ¿Los 4? 3, amén. Bueno, vamos a ver si lo convencemos en lo que dura el programa. Entonces, el Nuevo Testamento, mi hermano, vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento tiene los libros que tiene? ¿Cuál fue el criterio que se siguió? ¿Por qué unos sí y otros no? Y como les decía anteriormente, hubo un tiempo en que hubo una sensación con el famoso Evangelio de Judas, ¿verdad? El Evangelio de Judas no es reconocido como parte del canon bíblico, y luego nos dimos cuenta cuando salió ya por los medios de difusión la razón por la cual no fue considerado precisamente parte del canon bíblico. ¿Qué cosa es canon? ¿Por qué le llama canon? El canon quiere decir, viene de una palabra hebrea que es cané, con K-A-N-E-H, que significa caña de medir, la que da la medida, la que forma la norma. Por eso es que de ahí sale la palabra canon. Después sería usado mucho por la Iglesia Católica con sus escritos canónicos o sus decretos canónicos, pero el origen es este. Ahora bien, ¿cuáles son los libros divinamente inspirados? ¿Cómo sabemos cuáles son? Mucho se ha escrito respecto a que fue el Concilio de Nicea el que determinó cuál era el canon bíblico, qué libros deberían ser considerados sagrados.
no es así. Ya desde mucho antes, el pueblo cristiano conocía cuáles habían sido los libros escritos por los apóstoles. Ya ellos conocían y muchos tenían ya copia de esos pergaminos y eran de uso común y lectura común, unos más que otros, ¿verdad? Había lugares donde tenían preferencia por el apóstol Pedro, pues leían las cartas de Pedro. En otros lados tenían preferencia por el apóstol Pablo y leían más las cartas de Pablo que las de Pedro. Pero todas se conocían. No había en ese tiempo ya congregación importante que no tuviera toda la colección de los pergaminos escritos por los apóstoles. De tal manera que no es real que el concilio de Nicea, el concilio de hombres, haya determinado cuál era el libro. Siempre ha estado en la mano del Espíritu Santo todo lo referente a los libros sagrados, ¿verdad? Y así podemos ver, mis hermanos, que algunos habían escrito ya relaciones de los libros. Justino Mártir, a mediados del siglo II, amén, él había hecho ya una relación y dijo que había leído, y en sus memorias aparecen los evangelios, Hechos de los Apóstoles, como una aclaración de que eran libros comúnmente leídos y aceptados dentro de las iglesias primitivas. Después apareció un documento que ahora tiene un nombre que se llama el documento Muratori, porque ese era el apellido del que lo encontró. Amén. Es muy común en arqueología, en antropología, hasta con los ciclones, mi hermano. El primero que lo encuentra le pone el nombre que quiere. Y así tenemos el documento Muratori. Este documento Muratori ya da una lista de los libros que circulaban dentro de las iglesias primitivas. Ya aparece en esa lista todos los libros, excepto los únicos que él no relacionó, es el libro de Hebreos, el libro de Santiago, primera y segunda de Pedro y tercera de Juan, que durante mucho tiempo estuvo en aclaración si eran o no eran realmente escritos por ellos. Se llevó mucho tiempo esa aclaración. Hasta la fecha, el libro de Hebreos se duda por algunos académicos de que haya sido escrito por Pablo. No le quieren dar a Pablo la titularidad de Hebreos. Sin embargo, si usted lee las cartas de Pablo y lee usted Hebreos, dice, no, pues Pablo la escribió, ¿verdad? Solamente él conocía las cosas que están escritas ahí. Después vino otro personaje que se llama Orígenes, ¿verdad? Es un hombre que casi no se oye, mi hermano, pero fue un personaje extraordinario que conservó mucho del material sagrado que se escribieron en los primeros 2 siglos. Orígenes, en el siglo III, dio su opinión sobre los libros que ya corrían en todo el pueblo cristiano, obviamente, ¿verdad? Y ya señalaba él la mayor parte de ellos. Voy a ir dando varios nombres, ¿por qué? Para que veas que el canon que se determinó no fue de que se le ocurrió al concilio de Nicea y ahí se juntaron 300 gentes y dijeron cuál era, no, ya desde antes se venía trabajando. Amén. Eusebio es el primer historiador de la iglesia cristiana. Es el primero que escribió la relación de los libros que se conocían y se aceptaban, y los escribió en 3 categorías. Él dijo, hay libros que son reconocidos universalmente. La primera categoría, los que todo el mundo dice, sí, este es de Pedro, este es de Pablo. No había necesidad de discusión, la gente lo aceptaba y a eso les dijeron, estos son los reconocidos universalmente. Luego puso los que están en discusión, o sea, los que serán o no serán. Unos dicen que sí, otros decían que no, ¿verdad? Estos eran el libro de Santiago. Ahora bien, voy a hacer una pequeña aclaración. No es que no fueran libros escritos por seguidores de Cristo,
sino el nombre de la persona. Decían, no, sí, ese escrito sí lo escribieron, pero no lo escribió Santiago. Amén. Esa era la discusión, no lo escribió Jacobo, pues Santiago es Jacobo, ¿verdad? El hermano del Señor. El nombre de Santiago, mi hermano, no es más que una contracción del nombre latino que le dieron a Jacobo, ¿verdad? Saint Jacob, uniéndoles Santiago, ¿verdad? Ahora para nosotros es Santiago, pero ese es su origen. El libro de Judas también, Judas no escribió nada. Y luego la primera y segunda de Pedro decían, la segunda de Pedro sobre todo decía, no, esa no la escribió Pedro. No es la forma como habla Pedro, porque en la segunda de Pedro, si ustedes recuerdan, dice, si padecéis como cristianos, ¿verdad? Bien hacéis. Porque dice, no es posible que Pedro haya reconocido la palabra de cristianos. Entonces eso fue un motivo de discusión mucho tiempo. Y la segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Que comentaban que era otro Juan. Al final de investigaciones se llegó al acuerdo de que todos estos eran escritos verdaderamente por los apóstoles. Y unos libros que realmente fueron rechazados totalmente. Muy famosos, muy leídos, uno de ellos, El Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé y una colección de textos bíblicos que se llamaba el Didash. Estos tres definitivamente, y ciertamente así fue, ellos no fueron escritos por apóstoles, sino que fue recopilación de gentes que lo que hicieron fue, como hacemos ahora nosotros, voy a hablar sobre la fe y empiezo a sacar textos de la Biblia de la fe. No aportan absolutamente nada nuevo, sino que son colección de versículos bíblicos. Esos fueron desechados totalmente, ¿verdad? Ahora bien, todos estos libros se leían ya en la iglesia, eran conocidos en la iglesia. Por eso les voy a decir ahorita una parte que es importante. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué tenía que cumplir? Porque ahorita ya tenemos el canon y voy a hablarles porque es importante saber del canon bíblico. Primero, la pregunta primera que se hacían, ¿este libro que estamos discutiendo sobre la mesa, si es sagrado o no es sagrado, es autoritativo? Amén. O sea, ¿tiene autoridad? ¿Es palabra de Dios? Amén. Y entonces la mayoría declaraba, sí, tiene autoridad, este libro tiene autoridad porque tiene las palabras del Señor, porque ha sido aceptado por el pueblo. Bueno, entonces le ponían una palomita. Segundo, le preguntaban, ¿fue escrito por un apóstol o un discípulo de un apóstol? No, pues sí, Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito por el discípulo de Pedro, ¿verdad? Marcos fue discípulo de Pedro. Entonces le ponían otra palomita, entonces pasa. 3, ¿es aceptado por la iglesia de que es antiguo ese libro? Desde siempre ha circulado entre la iglesia. No, sí, se reconoce que este libro se leía en Colosas, se leía en Galacia, se leía en... otra palomita, ¿verdad? Y la más importante, ¿y este libro no contradice a ninguno de los otros? ¿No está en contra de...? No, también, otra palomita. Por eso fue desechado el Evangelio de Judas. Porque el Evangelio de Judas contradice a los otros 4 evangelios. El Evangelio de Judas dice en una porción que el Señor estaba de acuerdo con Judas y que a Judas le mandó a decir que fuera a venderlo para que se cumpliera la profecía. Pues está totalmente en contra de los otros 4 evangelios. Entonces, ese sí contradice, fuera. ¿Sí me explico? Ahora ya sabemos por qué ese Evangelio de Judas no fue aceptado, porque había por ejemplo un evangelio que después fue abrazado por los musulmanes, que se llamaba el Evangelio de la Infancia de Jesús, en la que decía que Jesús cuando era pequeñito hacía animalitos de barro, hacía pajaritos, hacía muñequitos y luego les soplaba
y agarraban vida y ya se ponía a jugar con ellos como si fueran animalitos vivientes. Mi hermano, eso no es cierto. El Señor, el primer milagro que hizo fue después de que fue bautizado. Amén. Eso contradice a los 4 evangelios. Entonces fue desechado también el evangelio de la infancia de Jesús. ¿Sí estamos entendiendo la razón por la cual solamente los que tenían una unidad? Porque la Biblia tiene el principio de unidad y no de contrariedad. Todo lo que es contrario no es de la Biblia, porque Dios es un Dios de orden, de unidad. Amén. Entonces, de esta manera era lo que se tomó en cuenta, estos 4 principios. Es autoritativo, o sea, tiene autoridad porque su palabra ha transformado la vida de las personas. Amén. Es un escrito por un apóstol o alguien cercano a él. Era aceptado generalmente por la mayoría. No contradice a otro libro, aún del Antiguo Testamento, y entonces con eso fue pasando cada libro el canon. Y de esta manera nosotros ahora tenemos 27 libros en el Nuevo Pacto. Así se llegó al canon, mi hermano, que ahora usted tiene en sus manos. Se dejaron afuera muchísimos libros que pretendían y querían formar parte del canon y no fue posible. De esta manera usted ya sabe cómo llegó el número de libros, de 66 libros, a formar parte de lo que usted tiene en sus manos. 39 del Antiguo Pacto, que fue producto del Concilio de Yamnia, donde los rabinos judíos determinaron cuáles eran sus libros sagrados. Y era justo porque eran libros sagrados del pueblo israelita. Nosotros los adoptamos nada más. Y el nuevo canon, eso sí le correspondió al pueblo cristiano. El primer concilio de Nicea, en donde se estableció ya de manera oficial, y de ahí a partir de ese momento ya cualquier Biblia que se copiara tenía que tener 39 del Antiguo, ¿verdad? Y 27 del Nuevo. Y así es como ahora usted tiene su Biblia en sus manos. Así fue como llegó, y así es como usted puede certificar lo que ahora tiene usted en sus manos. Amén. Así sabemos por qué la Biblia tiene 66 libros. Así sabemos por qué los 12 libros que le agrega la Iglesia Católica a su Biblia no las acepta el pueblo protestante evangélico, porque nunca han formado parte del canon del pueblo hebreo. Eso únicamente lo agregaron, ¿verdad?, los eruditos en la Biblia de la Septuaginta y después Jerónimo en su Biblia latina de la Vulgata, pero nunca ha sido aceptado por los que profesan o por los que son estudiosos de los libros sagrados del pueblo cristiano evangélico. Bien, hermanos, desde esa manera llegamos a hoy, este día, a concluir con la 8ª clase. Ya tenemos 8 clases, 9 con esta. Amén, ¿verdad? Esta semana 5 y 4 la pasada. Pero repetimos una, sí, es la 8ª, perdón. Ya me están corrigiendo aquí mis hermanas, sí, tienen razón. Que nos están visitando, bueno, ellas vienen, yo creo que a presentar examen. Pero les invitamos para que pudieran oír hoy esta parte del texto. ¿Y alguna pregunta? Gloria a Dios. Estamos muy contentos de poder estar aquí, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria a Dios por lo que le damos honra y gloria a Dios por la oportunidad que nos da de poder prepararnos en este instituto bíblico, dándole gracias a Dios por los siervos que tienen el tiempo, toman el tiempo, dedican la vida a poder enseñarnos, ¿verdad?,
y quitarnos la ignorancia, poder servirle a Dios, porque el anhelo de nuestro corazón es poder servirle a Dios, poder ser portadores de la palabra. Ciertamente venimos y sin saber, ¿verdad?, sin tener un instituto, una formación, hemos ido estudiando la palabra, pero queremos formarnos con mucho esfuerzo y echándole todas las ganas del mundo. Invitamos a los demás hermanos a que se preparen. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son muy pocos, que el Señor está requiriendo de nosotros día a día, dice la palabra del Señor, que tenemos que ir dar de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia, porque un día Él va a venir a demandar qué es lo que estamos haciendo. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿El varón? ¿Qué habla el varón? ¿Qué habla el varón? Así, hermano, le damos gracias a Dios primeramente, ¿va? Y gracias a los siervos que si dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir si nadie me manda, va? El Señor nos mandó ahí un mensaje a través de la sierva y aquí estamos para adquirir más conocimiento de su palabra y poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no solo en nosotros, sino toda nuestra familia, nuestros hermanos en el amor de Cristo. Por eso le damos gracias aquí y la honra y gloria al Señor primeramente. Amén. Amén. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesús. Amén. Lo que hagamos realmente no es más que copilar lo que Él nos ha dado, beber del agua que Él nos da, compartir con los demás lo que Él de alguna manera nos enseña. Todos estamos entendidos de que lo que sabemos es porque el Espíritu Santo lo ha revelado. Nadie puede conocer nada de la palabra si no se la revela el Espíritu Santo. Esa es una verdad. Y entonces Pablo decía en una porción, entonces, ¿de qué presumes? Si todo lo has recibido. ¿Y por qué no le das gracias a Dios si lo has recibido de Él? Son palabras que parecen muy sencillas, mi hermano, pero son muy duras. Amén. Porque dice, bueno, ¿de qué te estás impresionando? ¿De qué piensas jactarte tú si no sabes nada? Si lo que nosotros queda grabado en nuestro espíritu, mi hermano, es porque el Espíritu Santo lo graba. De lo contrario, no hay manera. Por eso hay algunas gentes que no pueden aprender Biblia, que no se les queda nada de la Biblia, que no tienen temor de Dios, porque en la porción que estábamos hablando ahorita, decíamos, el libro es autoritativo, tiene la capacidad de cambiar vidas. Y cuando decían, sí, yo cuando leí el libro de la primera carta de Juan, yo sentí que debería ya apartarme del mundo. Entonces cambió tu vida, ¿sí? Entonces no es posible que alguien lea la Biblia y no cambie su vida. Es imposible, a menos que no tenga el Espíritu de Dios. ¿Verdad? La razón por la cual las vidas no cambian es porque no tienen al Espíritu de Dios. Es simplemente tienen una idea, dicen que son cristianos pero no tienen a Cristo, y yo no sé cómo se puede ser cristiano sin Cristo, ¿verdad? Pero el que tiene a Cristo, su vida tiene que cambiar. El temor de Dios en nuestras vidas inmediatamente entra, y empezamos a rechazar la vieja forma de vivir, y el Espíritu nos empieza a hablar dentro de nosotros cómo debemos de comportarnos. De tal manera, mi hermano, que les agradecemos a nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros en este momento, porque es un gozo para nosotros. Esa fue la intención del Instituto Bíblico Radial, llevar a tu casa a los que están ahorita manejando y van por algún lugar, van sintonizando, van oyendo la palabra. Otros están en su trabajo, pero les dan oportunidad de usar el internet, y bueno, se conectan al internet, y la idea era esa. Los que no tienen tiempo, los que no pueden, las amas de casa, que están ocupadas en su casa y no pueden, quieren aprender más de la Biblia y no pueden, porque pues hay que tener la obligación primera, que es la familia. Ahora ya tienen, nada más prenden su radio, y ahora tienen su instituto radial en su casa, y ahí están haciendo las faenas de la casa, ¿verdad? Y esa fue la intención. La intención es que el pueblo de Dios tenga conocimiento para que no perezca. Bien, benditos todos. De esta manera
cerramos el programa del día viernes y volvemos a repetir nada más, todos los que quieran presentar sus exámenes ya lo pueden hacer. Si ustedes están bajo la coordinación de un pastor, acérquese a su pastor. Si usted quiere venir directamente al Instituto Bíblico Radial, hágalo hasta las 12 de la mañana. Amén, para presentar su examen todos los días de la semana. Nos despedimos de ustedes dándole la gloria al Señor Jesús y dándole también al Espíritu Santo gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Y primeramente el Señor, el lunes estaremos con ustedes en el 9º programa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.